demostrar que efectivamente se tenía la posesión de ese bien. Pero acá dice que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación. Entonces, esa parte no me queda clara, perdone. Si me puede ayudar, gracias. Permítame un momento, se lo voy a verificar en el código la pregunta en forma concreta de que usted me está realizando. ¿Y en qué artículo es el que usted me indica? Es el 621. Establece, es justo título para la usucapión el que, siendo traslativo de dominio, tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación. Bien, primero tenemos que saber qué significa justo título. Justo título es el documento por el cual nosotros vamos a demostrar, o la persona que está titulando supletoriamente, que efectivamente ese bien se ha obtenido de forma pacífica, pública, de buena fe, a nombre propio, el mismo, ¿verdad? Con el tiempo que él tuvo, en este caso, el bien inmueble, o tiene el bien inmueble, o la que tuvieron sus antecesores, o junto con la de sus antecesores. Es decir, en otras palabras, a modo de ejemplo, es el documento, si yo soy la titulante, tengo un bien inmueble, tengo que demostrar por medio de qué documento tengo ese bien inmueble. Ya sea, si ese bien inmueble lo obtuve por donación, ¿cómo fue que me hicieron esa donación? Ya sea en documento público o en documento privado. Documento público, estamos hablando de primer testimonio de escritura pública, o, documento privado, puede ser algún contrato, ya sea una disque posible donación por medio de documento privado que necesita, para ser válida, que efectivamente se demuestre esa declaración de voluntad de una persona con otra. Porque cuando estamos hablando de derechos de posesión, aquí como quien dice, la vía notarial se puede llevar de dos formas, ya sea por documento público o por documento privado. Documento privado, cualquier hoja de papel bond, puede ser con legalización o sin legalización, o documento público puede ser por medio de escritura pública fraccionada por notario en el protocolo del mismo. En relación al justo título, esta es una ilustración que por medio de ese documento yo voy a comprobar que he sido poseedora de ese bien inmueble. Ya sea que intervengamos dos personas, o sea, que una persona done la otra, una persona compre la otra, o una persona por cualquier tipo de contrato traslade la otra, ya sea por algún tipo de deuda, por algún tipo de permuta, cualquiera de los contratos. Por eso es importante que ustedes tienen que ver los contratos que hay en el libro número 5 o libro 5 del Código Civil, para que ustedes puedan ver que cualquiera de esos contratos puede ser el justo título. ¿Por qué se llama justo título? Porque acá indica, es justo título para la usucapión. ¿Qué es la usucapión? El término de tiempo desde la posesión hasta cuando se indica que yo voy a hacer algún tipo de trámite para manifestar que cumplo con el tiempo que establece la ley, que son 10 años. El que, siendo traslativo de dominio, o sea que se puede transferir de una persona a otra, tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz. ¿Cuál puede ser la circunstancia que lo haga ineficaz? Puede ser por dolo, por culpa, por engaño, por simulación, o sea, todos aquellos actos
que no tengan, que tengan en este caso vicios del consentimiento, o sea, que se obligue a otra persona o se quite a la fuerza a otra persona para poder obtener este bien. Y para verificar por sí solo la enajenación, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá lo divide en dos partes. La primera parte, los requisitos cuando es un verdadero título. Y la segunda parte, cuando realmente es ineficaz o no es válido ese título. La primera parte, porque se hace conforme lo que establece la ley o conforme lo que establece en este caso el Código de Notariado. Vamos a ver. Si vamos a sostener siempre la tesis, que viven en un área rural, no tienen dinero para pagar un notario y el señor tiene 80 años de edad, pero quiere dejarle la posesión de ese terreno rural al hijo mayor. Quienes ya vieron la película esta de Guyumbu, de la abogada, pueden ver ustedes que hay un capítulo donde se determina el conflicto de unos hermanos que obligan a otro a que les firme la donación y le dicen que le imprima el sello. En el ejemplo que yo les estoy colocando, ellos no tienen a la vista ningún notario que dé fe. Lo que tienen es un cuaderno. El señor ya se siente enfermo y él pone ahí que tiene más de 15 años de poseer ese terreno, el cual mide, pongámosle un número, 20 cuerdas, y que se lo quiere dejar a su hijo mayor, ¿sí? Por respeto a los nombres propios, yo no les pongo nombres, sino que mejor lo identifico por literales, y se lo deja al hijo mayor, que el hijo mayor se llama A. Vamos a decir que eso fue en el año 1990. Fallece el señor, el hijo A posee ese inmueble y va a la oficina donde va a la oficina que tienen ustedes y ustedes son los abogados asesores de él. ¿Qué hacen ustedes si yo soy esa persona? Y llego a la oficina profesional que ustedes tienen. Únicamente con esa hoja de cuaderno donde indica que mi padre me deja ese terreno. ¿Cómo me asesoran ustedes? Conforme lo que establece el artículo 621. Porque ya después les digo que yo tengo las intenciones de querer tener registrado ese terreno, porque tengo entendido que se registran en un lugar que se llama registro de la propiedad. Pero yo solo poseo esa hoja de cuaderno. ¿Se entendió el ejemplo? Sí, gracias. Y entonces, ¿cómo me asesoran? En este caso, si está en la hoja, como acá dice que también podría ser, que podría ser un documento donde yo pueda verificar que tiene el dominio, pues con esa hoja podría yo demostrar que efectivamente la persona, en este caso el papá, sí poseía ese terreno durante los 15 años que usted está planteando. Y ahí como iría como parte de la titulación, al momento, eso tendría que adjuntarse como parte de los documentos de prueba y al momento de la titulación habría que esperar
si es que algún vecino no existe una oposición por parte de ellos. Ahora la pregunta es, ¿solo ese documento adjuntaría usted o adjuntaría algún otro documento? ¿Me solicitaría algún otro documento? Como parte de los documentos que presentaría es que desde, como una historia desde ese terreno, desde cuándo lo poseía su familia. Porque pudo haber sido que en este caso el papá lo pudo haber tenido por 15 años, pero pudo haber sido también que el abuelo lo tuvo por más tiempo, un tío u otra persona. Entonces básicamente sería como una declaración jurada la que estaría haciendo como parte de todo el proceso. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cuál sería el fundamento de esa declaración jurada? Porque a veces algunos lo han visto en la práctica, pero ¿por qué se hace? El fundamento legal no lo sé, Lick, pero básicamente el objeto de la declaración jurada es para hacer constar legalmente un hecho en donde bajo, es que no me recuerdo las palabras, pero algo así como apercibimiento de decir la verdad. Juramento, juramento. Bajo juramento yo tengo que indicar y el notario bajo la investidura que tiene me juramenta bajo los delitos de perjurio si es que yo falto a la verdad. Delitos no son, es un solo delito. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el fundamento que utiliza el notario para realizar dicha circunstancia? Efectivamente, está la hoja de papel bond, pero como notario, en este caso, no le consta que esa hoja de papel bond sea verdadera, porque usted no puede dar fe y decir que ese es el justo título que la persona está utilizando, porque usted solo sabe la versión de la persona, pero usted no sabe si esa hoja de papel bond él no se la inventó o él la sustrajo de alguien más o le dijo a alguien más que se la escribiera. Entonces, leamos el artículo 620, por favor. Siempre del Código Civil. Sí, así es. Dice, condiciones para la usucapión. Para que la posesión produzca el dominio, se necesita que esté fundada en justo título, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica y por el tiempo señalado en la ley. ¿Y cómo demuestra usted que su cliente le está diciendo la verdad? Solo lo podría hacer a través de esa declaración porque a mí no me constan los hechos. Vaya, no le constan los hechos. Vaya. Y en este caso, usted lo junta con el artículo 621 y establece, es justo título para la usucapión. Y el 620 establece condiciones para la usucapión. Entonces, usted tiene que hacer constar que para que la posesión produzca el dominio, se necesita que esté fundada en justo título. Si usted se da cuenta, ambos artículos van de la mano. Adquirida de buena fe. ¿Cómo sabe usted que él adquirió de buena fe? Eso no le consta al notario. De manera continua, tampoco le consta al notario. Pública, no le consta al notario. Pacífica y por el tiempo señalado en la ley. ¿Le consta al notario que también él la poseyó por todo ese tiempo? No, pero no es allí donde entran todos esos detalles que le comentaba de la oposición de, porque, o sea, el notario solo va a hacer constar bajo juramento de la otra persona lo que le está manifestando. Vaya, pongamos un alto. Ajá, pongamos un alto. Pero como la ley le está indicando a usted que para que haya justo título y para que este título se dé, se deben de dar las condiciones de la usucapión, porque aquí dice, es justo título para la usucapión, el que siendo traslativo de dominio. ¿Cómo vamos a hacer constar un documento que sea traslativo de dominio? Y que tenga alguna circunstancia que lo haga, en este caso, tiene alguna circunstancia que lo haga ineficaz para verificar por sí solo la enajenación, o sea que para que este pueda ser trasladado de un lugar a otro. Entonces acá, bajo juramento de ley, nosotros le vamos a decir al señor de que haga una declaración jurada, por eso se llama declaración ¿qué? Jurada. ¿Por qué? Porque la persona jura efectivamente
en ese bien inmueble de buena fe, de manera continua, pública, pacífica y por el término que establece la ley, o sea, los 10 años o la de él o la de junto a sus antecesores. ¿Por qué? Porque el notario no se puede hacer responsable de lo que le está diciendo su cliente. Porque si el notario se hace responsable de transcribir en la demanda lo que le está diciendo su cliente, acuérdese que muchos firman a ruego. Entonces, ¿por qué le hace una declaración jurada? ¿Y por qué tomamos en cuenta el artículo del perjurio? ¿Cuál es el verbo rector del artículo del perjurio? Veamos el artículo 459 si ustedes tienen su código penal a la mano. ¿459 dijo? 459 del Código Penal. Perjurio. Comete perjurio quien ante autoridad competente... Escuche bien. ¿Quién comete perjurio? En este caso es quien ante autoridad competente. ¿Y quién es la autoridad competente? En este caso sería el notario. Así es. Sigamos. Jurar es decir verdad y faltar a ella con malicia. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 50 a 1,000 quetzales. Muy bien. ¿Cuál es el verbo rector de ese artículo? Mentir. Tiene otro verbo rector. Es la acción. Jurar. Excelente, Freddy. Buenísimo. Es jurar. Por eso se llama declaración, ¿qué? Jurada. Lo hace bajo juramento de decir la verdad. Y si no se conduce con la verdad, comete este ilícito. ¿Por qué? Porque ya vienen ustedes y leen el artículo 622 hoy del Código Civil y establece buena fe. La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueña y de ella podía transmitir su dominio. Si ustedes se dan cuenta, los artículos van relacionados. Por eso es importante que el notario haga una declaración jurada, porque al notario no le constan esos hechos, no le constan esos actos. Obviamente todo esto lo van a ver ustedes cuando les toque el notariado. Entonces, las actas al notario le sirven para hacer constar hechos que presencie y circunstancias que le consten. Sin embargo, al notario acá no presenció esos hechos, ni tampoco le constan esas circunstancias. Por lo tanto, por eso es que debe de hacer esa declaración jurada, porque le advierte que si está mintiendo, puede cometer ese ilícito. Y ya no es el notario responsable de lo que se plasme en el documento. Quien se hace responsable es la persona que lo está juramentando. Obviamente, pues muchos notarios no le dicen a la persona, mire, voy a hacerle una juramentación y se le empieza a leer, mire, lo estoy juramentando y usted va a cometer delitos si está mintiendo. No, solo le dicen, venga, mire, firma estos papeles y va a continuar su demanda. Obviamente no hay que caer en esos errores, ¿verdad? Hay que advertirle a las personas dicha circunstancia. Don Francisco. Sí, licenciada, entonces esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, esa hoja de cuaderno que usted mencionaba, lo hace ineficaz para practicar la enajenación, pero exacto, la declaración jurada le da esa parte o ese accesorio, digamos, que ya lo hace eficaz para la adquisición de la propiedad o de la enajenación de la misma. Lo respalda y eso se vuelve el justo título. Ya, ¿sí?, con este acceso, ya con este accesorio sería eficaz. Sí, por eso les digo, se reúnen los 3 artículos. El 620 le da las condiciones. Para que exista un justo título, deben de darse las condiciones de la usucapión.
Y en eso se establece la buena fe de quien esté poseyendo ese bien inmueble. Díganme, disculpe, en base a lo que usted está explicando, ¿sería necesario entonces adjuntar siempre la copia de ese cuaderno o simplemente sería con la declaración? Puede, para que en este caso se respalde mucho mejor lo que se está planteando en demanda, es como quien dice, para salvaguardar el derecho del abogado y a la vez, si hace las veces de notario, es mejor adjuntar la hoja de cuaderno. ¿Por qué? Porque de algún modo ustedes van a demostrar que en sus calidades de notario, ustedes escucharon lo que indicó la persona, ustedes transcribieron lo que esa persona les manifestó y se respalda con la copia del cuaderno, que a la hora que se inicia una investigación penal, el notario se blindó de documentación a efecto de demostrar que únicamente realizó un acto a requerimiento de una persona, pero no se hace responsable del requerimiento que está haciendo esta persona, porque se supone que el notario está plasmando que esta persona supuestamente de buena fe está titulando ese bien inmueble de forma continua, de forma pacífica, de forma pública, de conformidad con la ley. Porque muchos de ustedes siempre les dicen, ay no, para un preso este abogado, es que lo están investigando por cierta circunstancia. Y es por lo mismo, porque desde el punto de vista del derecho notarial, no toma las precauciones necesarias para demostrar, en este caso, que el notario no tuvo absolutamente nada que ver en ese ilícito en el cual se le está atribuyendo. Porque muchos, lamentablemente, no toman ese tipo de precauciones. Aquí... Bien, cuando usted me dice la palabra glosa, me acuerda que son palabras contables. Sí, efectivamente, mientras más pruebas se tenga, más se demuestra o comprueba, en este caso, que ustedes lo hicieron a requerimiento del cliente y no en su calidad de abogados ni tampoco en su calidad de notarios. Helen. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Caso, si acá el señor A, por ejemplo, el caso que estamos viendo, quisiera iniciar la titulación supletoria con esta declaración jurada que se hace, podría él presentar el justo título, pero para probar que sus antecesores lo tuvieron por 10 años para que él pueda iniciar la titulación, ¿cómo haría para autenticar esto? Es siempre bajo juramento. Puede ser que venga yo, siempre me voy a poner yo soy el señor A, y resulta que a mí me estaban vendiendo un terreno en el municipio de Aguascalientes, ¿sí? San Antonio, Aguascalientes. Y entonces vengo yo, me gustó el terreno y todo, y pregunto, bueno, ¿y esto tiene registro? No, fíjese que no, que por eso está en ese precio, porque solo son derechos de posesión. ¿Y quién es el que poseedor? Ah, don B. Él es el poseedor. ¿Y cuánto tiempo tiene de tenerlo? Ah, es que se me lo dio mi papá en donación. ¿Y qué documento tiene usted de respaldo que se lo donó? Ah, va. Y sí, efectivamente, me muestra una copia simple de testimonio de escritura pública, donde dice que el papá se lo donó a él. El papá lo tuvo por 5 años en posesión. Él lo tuvo por otros 5 años en posesión. Perdón, él lo tuvo por otros 10 años en posesión, entonces ya serían 15 con ese documento. Entonces yo comparezco a la oficina profesional de ustedes y llegamos con el señor B, y el señor B le lleva esa copia simple de documento. Y yo quiero comprarle ese terreno. Entonces, ¿qué hacen ustedes en su calidad de notarios? En ese caso,
O sea, yo siempre cuando ustedes me plantean, exacto, yo siempre cuando ustedes me plantean una pregunta, yo les presento el caso y los hago que ustedes piensen qué van a hacer. Y efectivamente se hace la declaración jurada. El señor B jura ante el notario que efectivamente esa copia simple que está adjuntando de sus antecesores, cómo obtuvo el inmueble para hacer constar, ya sea en documento privado o en documento público, según considera el notario más adecuado. Obviamente la mayoría de notarios dicen, miren, lo voy a hacer en mi protocolo. Les voy a hacer una compraventa, pero compraventa de derechos posesorios y no compraventa de derechos de propiedad. Entonces ahí hace la narrativa de lo que dice el señor B y cómo se lo va a comprar el señor A, y ahí se demuestra lo de los antecesores. Y por eso existe un apartado que se coloca en notariado. Déjenme recordarme cómo se llama ese apartado. Es donde se hace la salvedad y se declara que el señor fulano de tal declara que el presente bien inmueble no se encuentra ni hipotecado ni enajenado y que bajo las penas de ley hace cierta declaración. No es la palabra primer testimonio, es que se incluye, es inmerso dentro del documento que suscribe el notario, pero tiene un nombre. Ahorita se me escapó el nombre, pero es una como salvedad que hace el notario, es una como advertencia que hace el notario, porque al notario no le consta si ese terreno tiene algún otro tipo de litigio, porque el notario circunstancias que le conste de la narrativa de las partes y de los documentos que le está poniendo a la vista a las partes. Pero es obligación del notario hacer esa salvedad. Vamos a ver si tengo aquí el código de notariado. Permítame un momento. Bien, no tengo a la mano el código de notariado, pero sí es una advertencia que le hace el notario a las partes para indicarles que pueden cometer un ilícito, si lo que le está diciendo no está correcto, pero tiene un nombre desde el punto de vista notarial. William. Licenciada, yo aquí tengo un protocolo de una compraventa y aquí dice: asimismo manifiesta el vendedor y por advertencia del infraescrito notario que sobre la fracción de finca descrita e identificada en la cláusula primera de este instrumento público, que el presente acto vende, no pesan gravámenes, anotaciones o limitaciones de ninguna naturaleza. Así es, exacto, así es. Es la advertencia que siempre todo notario tiene que hacer, que las mismas partes le manifiestan, que no tiene que tener, como quien dice, alguna anotación, algún gravamen, los gravámenes realmente son las hipotecas, son los derechos reales de garantía. O sea, se tiene que hacer esa advertencia porque al notario no le consta cómo se encuentra ese bien. Porque imagínense que el señor B quiere vender ese bien inmueble y puede ser que ya lo haya vendido a otra persona C y haya suscrito otro documento.
y a mí me lo esté vendiendo, o que ya lo haya tenido en deuda como otra persona, una persona D lo tiene en deuda. O sea, lo hizo un préstamo y lo dejó en garantía. Pues la persona C se lo vendió y conmigo también pretende venderlo. Por eso es que el notario hace esa advertencia. Pero tiene un nombre desde el salvedad, creo que es, se hace la salvedad. Se hace la salvedad o advertencia. Pero sí está, no me acuerdo realmente si en qué artículo está, yo creo que está en el artículo 29, pero no les aseguro. Pero sí es necesario que se haga ese tipo de advertencia. Pero sí es lo que William nos acaba de leer. Bueno, entonces en este ejemplo, ahí es donde nosotros vamos a plasmar de qué es el tiempo que ha tenido junto con los antecesores, pero desde el punto de vista que somos notarios. Por eso lo importante de nuestra carrera es que se adquieren 3 títulos. El título de licenciado, el título de notario y el título de abogado. Mientras, por ejemplo, nos vamos nosotros con el derecho comparado, por ejemplo, en el país mexicano, aparte son los notarios y aparte son los abogados. Nosotros en Guatemala tenemos el privilegio de tener 3 títulos universitarios. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Con relación a las guías de estudio, ¿todo está bien, William? Licenciada, así lo que usted mencionaba no sería el saneamiento de ley. Exacto, perfecto, así se llama. Buenísimo. Así se llama. Bien, ¿en qué artículo lo encontró, William? No lo encontré en ningún artículo, es que aquí leyendo el protocolo me decía en la parte final, después de lo que le hizo saber el saneamiento de ley. Ajá. Gravámenes o anotaciones o limitaciones de ninguna naturaleza que puedan afectar los derechos del comprador, obligándose al saneamiento de ley. Exacto, así se llama esa figura. Excelente, muchas gracias por el aporte, William. Así es que se llama. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Todo está claro? Me falta enviarles una guía, solo que la estoy poniendo un poquito más pequeña porque sí está bastante larga. Y no vayan a ser que alguien por ahí me proteste, que mucho. Entonces le estoy disminuyendo porque sí tenía 6 casos. Lo estoy dejando en solamente 2 casos más. Bueno, como dice, el que lo dice lo es. No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta. Si no, lo dejamos así. Perfecto, muy bien. Así es. En el libro número 5. Bien, si no hay otra duda, alguna otra pregunta, solo ponen su asistencia y se pueden desconectar. Les deseo todo lo mejor. Que pasen buena noche.